Corresponde entonces hablar ahora del ingreso de capas de información al entorno de trabajo. Nosotros vamos en esta sección ingresar toda la información espacial que nosotros hemos recolectado, que nosotros hemos obtenido de campo o que la hemos obtenido quizás a través de una plataforma web, y vamos a ingresarla al software QGIS para sus respectivos procesamientos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es ingresar información en formato vector, en formato raster y también bases de datos. Haciendo un pequeño paréntesis en este punto del curso, como lo notan, desde un primer momento hemos estado hablando de información en formato vector o vectorial e información en formato raster. En la sección de manejo de datos, en el capítulo número 4, vamos a hablar a detalle de qué trata cada una. Pero por el momento vamos a señalar de que la información en formato vector es información que es de figuras geométricas, polígonos. Y la información en formato raster, estamos hablando de información en grillados. Para nosotros es importante poder saber de que esta información, estos términos, vector y raster, realmente son parte de la jerga profesional de los sistemas de información geográfica que, bueno, se conocen y se hablan de una forma muy seguida. Es por eso de que lo estamos mencionando precisamente al inicio del curso, a pesar de no haber definido su concepto, pero más adelante lo vamos a definir a detalle. Quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces vamos a ingresar la información dentro del software QGIS. Vamos a ir directo a la acción. Nos encontramos ya en el proyecto que habíamos guardado anteriormente. Siempre hay que tener en cuenta en guardar nuestros avances. Aunque bueno, vamos a recién a trabajar. Para nosotros poder ingresar las capas de información, vamos a dirigirnos en la pestaña capa y me da la opción de crear capa, perdón, de añadir capa. Crear capa lo vamos a ver más adelante. Añadir capa. Al momento que nos hemos posicionado, se me despliega una gran gama de información, de opciones para poder añadir información. Vamos a nosotros ver para fines del presente curso básico lo que es añadir una capa vectorial, añadir capa raster, añadir capas de texto delimitado, que son las bases de datos. En este caso vamos a trabajar con una base de datos de tipo CSV, es decir, delimitado por comas. Y también vamos a ver un poco lo que son los WMS, los Web Map Service, que es información que se encuentra en un repositorio online, y información WFS, que es que viene de Web Feature Service, que es información en formato en polígono, que podemos posteriormente exportarla y trabajarla, a diferencia de la información WMS, que tan solo es para visualización. Entonces vayamos desde el inicio, vayamos desde añadir capa vectorial. Hacemos clic, se despliega acá un administrador de fuentes de datos, un pequeño módulo adicional donde nosotros podemos verificar de que a pesar de que nosotros hemos seleccionado específicamente vectorial, también se visualizan en otras filas, en las demás filas, las demás tipos de información que nosotros podíamos verificar y visualizar en un primer momento. Eso es bastante práctico porque, bueno, me permite tan solo con un clic poder cambiar y poder seleccionar el tipo de información que nosotros necesitamos. Cuando nos encontramos en vectorial, entonces vamos a seleccionar acá como archivo, y en la sección de fuente vamos a ir a la mano derecha a este pequeño botón con 3 puntos que me hace referencia a la ruta que nosotros vamos a seguir para ubicar la información espacial. Esta información, estos archivos, ustedes los van a tener, los tienen en su aula virtual para poder también hacer un trabajo de réplica cuando se encuentren visualizando la presente clase. En la carpeta de archivos hemos querido oportuno consolidar información de 4 países latinoamericanos, que son Colombia, Ecuador, México y Perú. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la carpeta de México y verificamos. Bueno, esto no se encontraba así en un primer momento, esto se encontraba de esta manera.
verificamos que hay una cantidad de archivos que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, acá hay 5 archivos, vamos a seleccionarlo, 5 archivos que tienen el mismo nombre, aeropuertos, solamente que tienen una terminación distinta. En este caso nosotros debemos saber que cuando nosotros estamos hablando de archivos vectoriales, estamos hablando de archivos shapefile en un primer momento, porque hay otros tipos de archivos. Y los archivos shapefile tienen algunas dependencias. De todos estos, el que a mí me interesa es el que termina en .shp. .shp. Los demás son algunas terminaciones o algunos archivos adicionales, algunas dependencias que me ayudan a que el archivo shapefile pueda funcionar de manera correcta. Lo mismo es con las demás capas, ¿no? Estados mexicanos, por ejemplo, tiene 5 archivos, de los cuales a mí me interesa .shp. Lo propio también con municipios y lo propio con Ríos México. Entonces, para evitar confundirnos, porque si por ejemplo yo ingreso este archivo de .dbf, lo ingreso, me va a salir un mensaje de error. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá donde dice todos los archivos y vamos a filtrar los datos que nosotros tenemos desplegados. Nos interesa los archivos shape.dsr, que es de .shp, entonces lo vamos a seleccionar y vemos que se ha filtrado la información. Ahora son tan solo 4 y vamos a escoger el que dice estados mexicanos. Y se visualiza la información. Es importante mencionar que nosotros, cuando habíamos ido a propiedades, en el tema del estilo no quiere decir que siempre va a ser de este color, porque nosotros no estamos seleccionando la tonalidad, sino precisamente el estilo. Vamos a verlo también cuando ingresemos información de tipo punto y de tipo línea. Lo que hace es tomar el estilo, pero va a tener variaciones en cuanto a la tonalidad. Vamos a verlo un poco más claro cuando estemos ingresando información en formato de punto. Entonces se visualiza la información en un color aleatorio, pero siguiendo el estilo que nosotros hemos predeterminado. Acá tenemos la información en formato vectorial, precisamente en polígonos, de lo que vienen a ser los estados mexicanos. Vamos a ingresar más información. Hacemos el mismo proceso. Pestaña capa, añadir capa vectorial. Vamos a fuente y en estos puntos que me denotan la ruta, vamos a seleccionar otro tipo de información. Vamos a seleccionar aeropuertos. Y cerramos. Vemos que se visualizan los aeropuertos, a modo de puntos. A esto vamos a bajarle un poco el tamaño. Adelantándonos un poco, esto es el panel de estilo de capas. Sino que a fines de visualización lo estoy disminuyendo de forma directa, pero evidentemente en la sección de simbología y etiquetado vamos a darle un poco más de detalle a este panel de capas que me sirve precisamente para modificar los estilos, ¿no? Entonces vamos a seguir desplegando información. Añadir capa vectorial, ruta. También podemos seleccionar varios archivos al mismo tiempo, como por ejemplo municipios y Ríos México. Añadir, cerrar. Entonces la información ya se comienza a ir desplegando. Esto vamos a modificar el orden para poder visualizar un poco mejor. Municipios va a ir para abajo y ya está. Entonces de esa manera es como nosotros vamos a ingresar la información. Vamos a ingresar la información de otros países. Vamos a apagar esta información y lo apagamos. Vamos a ingresar la información de otros países para poder verificar precisamente el tema de los estilos predeterminados, ¿no? Añadir capa vectorial. Vamos a ir ahora, por ejemplo, a Colombia. Vamos a ingresar aeropuertos. Vamos a ingresar lo que viene a ser también departamentos Colombia. Añadimos y nos alejamos un poco y verificamos que también tiene algo parecido en cuanto al estilo. Es más evidente en el tema de los puntos, porque ahí fue donde escogimos
el de aquí. Propiedades, escogimos dot green. Como comentaba, no siempre va a ser verde, sino lo que estamos tomando es el estilo de la simbología. Pero las tonalidades van a ir, se cogen de manera aleatoria. Vamos a añadir la información de otros países. Información de Ecuador. Aeropuertos y vamos a escoger provincias. Y acá se despliega precisamente aeropuertos con la simbología, con el estilo predeterminado y evidentemente se están visualizando las provincias de Ecuador con un color aleatorio, ¿no? Entonces ya hemos desplegado la información de tipo vectorial. En el caso de México, nosotros hemos desplegado información de tipo punto, que son los aeropuertos, de tipo polígono, que son los estados mexicanos, y vamos a apagar la otra información para visualizarlo mejor. Y también lo que viene a ser de tipo línea, en lo que viene a ser los ríos de México. Vamos a visualizarlo. Vamos a terminar de agregar las otras capas, principalmente línea, que es lo que nos está faltando en Ecuador. Ríos torrente es la capa. Sí, también se visualiza en capa vectorial. Y ahora vamos a Colombia, nos faltaría. Ríos Colombia. Y también se visualiza aquí. Perfecto. Vamos a también ingresar la información de Perú. Realmente este proceso que nosotros estamos haciendo, voy a repetir, este proceso de ir a capa, de ir a añadir capa, es algo que ya casi se hace hasta de manera inconsciente cuando queremos ingresar una capa, porque es algo que vamos a hacer a cada momento, cuando estemos dentro de un proyecto GIS. Estamos aquí en Perú y vamos a ingresar aeropuerto y también departamentos. La división política administrativa en Perú es de departamentos, provincias y distritos. Eso sería más o menos la jerarquía. Departamentos, que es lo mismo que regiones, ¿no? Hemos agregado varias entidades al mismo tiempo. Están los aeropuertos, tienen la simbología y el color aleatorio, y lo mismo también con los departamentos, ¿no? Entonces vamos a dejar seleccionado lo que son tan solo las divisiones administrativas de los países, ¿no? De arriba voy a apagarlo y departamentos Colombia, ahí están. Son países que hemos escogido de manera aleatoria. Perfecto, entonces hemos ingresado entonces lo que es las capas de información de tipo vectorial. Ahora vamos a ingresar información de tipo raster, que es la información en tipo grillas. Añadir capa raster. Venimos aquí, ahora se selecciona esta fila, el mismo proceso, ¿no? Venimos aquí, seleccionamos la ruta. Vamos a notar de que en la carpeta de archivos hay un formato que bueno, se previsualiza que es de todo el mundo. Esta es una capa raster de información de temperatura máxima, correspondiente al mes de enero de 2020. ¿Sí? Verificamos, carga entonces la información. Es una capa de temperatura máxima. Como vamos a notar más adelante en cuanto a la diferencia de tipos de información, esta información que acabamos de desplegar está en grillas, en celdas. Y eso es a lo que nos referíamos en cuanto a la diferencia de los tipos de información. Ya vamos conociendo cuál es la información de tipo raster y cuál es la información de tipo vector. Son las dos formas que nosotros tenemos de representar el espacio geográfico dentro de un sistema de información geográfica. Entonces hemos ingresado la información en formato raster. Ahora vamos a añadir la demás información que nosotros tenemos para cada uno de los países.
Si no lo mencioné, esta capa que acabamos de ingresar es de temperatura máxima. Temperatura máxima para el mes de enero de 2020. Raster. Vamos a Colombia. Acá hay un archivo que es de .tif. Ese es el que vamos a usar. Si quieren también podrían hacer esto, ¿no? El filtrado. Filtramos la información .tif o geotif, que también es parecido. Venimos aquí, abrir y añadir. Y se ingresó la información de Colombia. Lo que acabamos de nosotros ingresar es un raster, es una información también en formato grilla, pero ya no me describe la temperatura máxima, sino es la población al 2020. Es una información distinta. Son del mismo tipo, pero de una naturaleza distinta. De hecho, es la densidad poblacional del país de Colombia en formato raster. Aquí, añadir capa raster, venimos acá. En Ecuador, hacemos lo propio, ¿no? Y vamos a ir haciendo los de los otros países. México, añadir y Perú. Añadir, cerrar. Perfecto. Entonces ya tenemos la información en formato raster para México, para Colombia, para Ecuador y para Perú. Estos son raster de densidad poblacional. En las áreas donde los colores se encuentran más claros, quiere decir que hay mayor densidad poblacional. En este caso es claro en la zona urbana de Lima, ¿no? Acá evidentemente también hay unos focos en Ecuador, algunos focos de densidad poblacional bastante marcados. En Colombia también por lo propio. Y en México también. Perfecto. Entonces ya hemos desplegado información de tipo raster e información de tipo vectorial. Vamos ahora a continuación a desplegar información de tipo base de datos. Para poder visualizarlo bien, algunas capas vamos a ir apagándolas. Es decir, vamos a dejar de visualizarlas. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le quitamos el check y se va a dejar de visualizar. Asimismo, es importante saber de que en aras de poder tener un correcto orden, un correcto entendimiento nosotros mismos de la información que estamos trabajando, vamos a hacer algunas pequeñas agrupaciones de las informaciones, de las capas que hemos ingresado en función al país. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Porque también debemos conocer que cuando estamos trabajando en un proyecto GIS es muy fácil realmente llenarnos de datos de archivos temporales, de capas que hemos editado, otras que no. Entonces es un poco confuso, ¿no? Entonces es recomendable que la información siempre esté ordenada acá en el panel de capas. Entonces vamos a ordenar la información. Vamos a primero seleccionar todo lo que esté relacionado con México. Lo que vienen a ser los municipios, los estados mexicanos, ríos de México, apago. Ríos de México, aeropuertos también de México y esta capa también, la capa raster. Entonces vamos a seleccionar todas presionando control de manera sostenida y seleccionamos cada una de las capas. ¿Sí? Como comentaba, es presionando control, manteniendo sostenido y hacemos clic en cada una de las capas para que se seleccionen. Luego hacemos clic derecho y colocamos agrupar lo seleccionado. Se creó un nuevo grupo, vamos a ponerle evidentemente México. Perfecto. Una vez que ya se ha creado, verificamos que ya tiene esa pequeña jerarquización. Es decir, México abarca todas estas capas. Podemos notar que como todo forma parte de un solo grupo, si nosotros queremos apagar el grupo, podemos hacerlo de forma conjunta, ¿no? Y se apaga todo el grupo de México.
Entonces vamos a hacer lo mismo para los otros países. Vamos replicándolos cada uno en, en sus respectivas sesiones, ¿no? Vamos a hacer entonces el agrupamiento de las capas de Colombia. Era el Ecuador, Colombia, aeropuerto. Entonces el de Perú, aeropuertos, el de Ecuador. Ah, ya está seleccionado, aeropuertos Colombia. Sino que por el Zoom no me dejaba ver. Aeropuertos Colombia, departamentos Colombia, ríos Colombia y la capa raster, que es esta de aquí. Nuevamente seleccionamos manteniendo control de forma sostenida. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Clic derecho y agruparlo seleccionado y le agregamos el nombre de Colombia. Vamos a ir modificando un poco el orden, lo apagamos. Perfecto, entonces ahora hacemos lo propio con los otros dos países. Agrupamos todo lo correspondiente a Ecuador. Y tan solo nos faltaría Perú. Listo, hemos notado de que hemos dejado aparte la capa que es mundial, ¿no? La capa de temperatura máxima. Perfecto, entonces tenemos ya agrupada nuestra información. Vemos que se visualiza mucho más ordenada acá en el panel de capas. Y vamos a ingresar la siguiente información, que como hemos comentado era la información en base de datos. Para ello vamos a usar una base de datos de Perú que está relacionada a la ocurrencia de incendios forestales. Vamos a abrirla. Pero antes creo que sería oportuno describirla. Vamos a venir aquí. Y en Perú. Perfecto. Entre todos estos archivos van a notar que hay un archivo que está en formato CSV. Vamos a hacerle clic derecho y vamos a visualizar. Abrir con bloc de notas. ¿Sí? Esta es la información que está en formato delimitado por comas. Acá vamos a notar que tiene un pequeño encabezado que se llama Incendios forestales registrados en Perú en el año 2019, fuente Ministerio del Ambiente, y acá verificamos que la tercera fila me está describiendo lo que son los campos, que vienen a ser el nombre del distrito, el nombre de la provincia, el nombre del departamento donde ha ocurrido el incendio forestal, la localidad en caso se tenga esa información disponible, la imagen de donde ha sido obtenida, la imagen satelital, date, que hace referencia a la fecha. Es muy importante, vamos a ver más adelante por qué este campo es muy importante. Y los campos que le dan sentido precisamente a poder usar esta información, que es las coordenadas en X y Y, que están en coordenadas geográficas. Si se dan cuenta, a pesar de que se ve delimitado por comas, cada una de las filas, que son cada una de las entidades, sigue esta línea, ¿no? De la referencia de los datos, que es nombre de distrito, provincia, departamento, localidad, imagen satelital, fecha y las coordenadas. Entonces esto lo cerramos. Y vamos acá a QGIS. Vamos a venir donde dice capa, añadir capa y vamos a añadir capa de texto delimitado. Perfecto.
Estamos acá y vamos a seleccionar la ruta del nombre del archivo. Sí, ya estamos aquí. Vamos a la carpeta donde nosotros hemos guardado los archivos de trabajo. Seleccionamos y hay que notar también de que cuando nosotros estamos trabajando en tipo de vamos a abrir información de una base de datos externa que es un texto delimitado. En QGIS tan solo me permite 4 formatos, que es el formato .txt, .csv, .dat y .wkt. Nosotros estamos usando .csv. En caso tengamos una información que esté en formato Excel, lo oportuno sería pasarlo a CSV, ¿no? Eso es lo más práctico. Damos clic en abrir, se selecciona el nombre de la capa que va a tener la capa, es los incendios forestales en el año 2019 hasta septiembre. La codificación UTF-8, que si bien cuando nosotros vamos a ver que estamos trabajando con base de datos, hay algunos caracteres propios del español, como las tildes y la letra ñ, que a veces se traducen como valores que son como que ilegibles. Entonces, para evitar esto, vamos a seleccionar UTF-8, que es precisamente el sistema de codificación asociado al lenguaje español. Entonces seguimos. Me dice formato de archivo. Estamos hablando de un formato CSV, como habíamos dicho, que es de valores separados por coma. A ver, vamos donde me dice opciones de registro y campos. En esta opción normalmente se visualiza de esta manera, ¿no? Así en cero. Y vamos a tener que ir viendo siempre esta pequeña muestra previa. Como habíamos visto en el blog de notas, en las primeras filas se visualizan algunas observaciones, el título de la base de datos, la fuente y después recién vienen lo que son los campos y los datos en sí. Entonces a mí evidentemente cuando estamos hablando de una base de datos no me interesa ya lo que son las descripciones, la fuente, el título. Entonces acá donde me dice número de líneas de encabezamiento a descartar, vamos a hacer 2, ¿no? Seleccionamos en 2 para que las dos primeras líneas se descarten. Y vemos que ahora la base de datos ya tiene otra forma. Estamos ya en las columnas que tienen sus respectivos encabezados, ¿no? Nombre, distrito, provincia, departamento, localidad, imagen satelital, fecha y coordenada en X y coordenada en Y. Perfecto. Ahora lo que corresponde es, a ver, quiero verificar esto. Sí, ya se corrigió. Sucede que hay algunos campos que se encuentran vacíos, como en este caso como localidad. Y habíamos detectado que, por ejemplo, si es que yo coloco en descartar campos vacíos, esos campos se van a evidentemente rellenar por el siguiente carácter que se encuentra a la mano derecha. Por ejemplo, si yo coloco descartar campos vacíos, como en localidad estaba vacío este campo, lo que correspondía a imagen, el tipo de imagen, ahora se está ingresando en localidad. Y eso va a generar un conflicto posterior. Entonces le voy a quitar este check de descartar campos vacíos. ¿Sí? Entonces ahora sí se verifica vacío y ya cada uno de los campos corresponde a su respectivo encabezado. Muy bien, entonces vamos a venir donde me dice coordenadas del punto, acá en definición de geometría. Evidentemente estamos hablando de puntos porque estamos hablando de coordenadas específicas. Dentro de los campos, que es coordenada en X, coordenada en Y, vamos a seleccionar en X, evidentemente, este campo y en Y este campo. En caso de que no se encuentre así, lo seleccionamos, ¿no? Pero acá se está seleccionando por defecto. Es importante eso dejarlo bien especificado. Y donde me dice el SRC de la geometría, el sistema de referencia de coordenadas de la geometría, vamos a seleccionar, evidentemente estamos hablando de coordenadas geométricas, geográficas. Entonces estamos hablando de grados, por eso que seleccionamos WGS84. En caso de que estas coordenadas se encuentren en este y norte, tendríamos que seleccionar UTM, ¿no? Entonces ponemos en añadir. Vamos a ver. La información se añadió por defecto dentro del grupo de Ecuador.
pero nosotros vamos a jalarlo, ¿sí? De forma práctica dentro del grupo de Perú. Perfecto. Entonces ya los puntos ya se comienzan a visualizar. Esos puntos, vamos a bajarle un poco el tamaño. Estos puntos corresponden a incidencias de incendios forestales en el año 2019. Entonces, de esa manera nosotros hemos ingresado información que no estaba ni en vector ni en raster, sino se encontraba en un archivo de texto delimitado por comas. Como viene a ser este archivo, lo hemos desplegado dentro de QGIS, es decir, el aplicativo, el software ha reconocido que ha reconocido las coordenadas para cada una de las entidades y le ha asignado una simbología de tipo punto. Es importante mencionar que esto se encuentra todavía en formato CSV. Una cosa es la visualización y otra cosa es el tipo de archivo que estamos usando. Entonces, una vez que se encuentra desplegado, lo que yo puedo hacer es manipular esta información para poder obtenerla en formato shapefile. Entonces vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer clic en exportar y guardar objetos como. Se abre este pequeño módulo de poder exportar capas, de guardar capas vectoriales. En formato vamos a dejarlo como archivo shape.ds. Podría ser también como GeoJSON o como también como GeoPackage, pero vamos a dejarlo como archivo shape.ds. Más adelante vamos a ver qué quiere decir GeoPackage. En nombre de archivo, si yo coloco de frente el nombre, por ejemplo, incendios forestales, esto no va a ser correcto porque no estoy generando, estoy dándole el nombre, pero no es como tal, no es algo tan literal, sino que tengo que darle la ruta del archivo. Acá, bueno, debería decir ruta de archivo. Para eso hacemos clic en explorar y vamos a la carpeta donde nosotros vamos a guardar la información. Vamos a guardarla en la carpeta de Perú y vamos a hacer, bueno, vamos a copiar este nombre, ¿no? Pero en lugar de que sea .csv voy a ponerle .shp. Igual si yo le dejo así, por ejemplo, sin el terminal, igual lo va a reconocer como shapefile porque está seleccionado, ¿no? Pero vamos a ponerle por si acaso solamente. .shp. Perfecto. Guardar. Y el src se reconoce automáticamente. Si es que no fuera así, también lo selecciono. Eso es muy importante. Y lo demás en donde dice geometría, en tipo de geometría vamos a poner como punto, ¿no? Porque estamos hablando de puntos. Y lo demás lo vamos a dejar por defecto. Vamos a hacerle clic en, bueno, acá donde dice añadir archivo guardado al mapa. Si nosotros lo dejamos así, quiere decir que cuando se exporta también se ingresa automáticamente a QGIS. ¿Sí? Y vemos que se genera nuevamente eh, el estilo por defecto, ¿no? Vamos a cambiarle nuevamente el tamaño. Y esto vamos a eliminar. O no, no hay que eliminar, hay que dejarlo ahí nomás para poder hacer la diferenciación. Entonces, hemos visto de que de la información que nosotros que teníamos en base de datos, la hemos desplegado en formato vector. Ahora es una información aparte, pero que ha partido precisamente de esa base de datos. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ingresar la información cuando se encuentre en una base de datos externa, ¿no? Es decir, cuando no sea ni vector ni raster, es cuando sea una base de datos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ingresar información, pero a través de los servicios en línea, los servicios web. Es decir, los WMS, los Web Map Service, servicio de mapas en web, y WFS, Web Feature Service, servicio de entidades en web. Entonces vamos a hacer clic acá donde me dice Add WMS WMTS Layer. Hacemos clic y para ello nosotros necesitamos, bueno, acá yo tenía uno precargado, vamos a eliminarlo. Necesitamos una dirección para que se pueda vincular con esa información y poder desplegar. Antes de esto voy a apagar un poco de información, ¿sí? Para que se quede de esa manera. Entonces en Perú vamos a
Vamos a nuestro navegador favorito y vamos a buscar, por ejemplo, WMS Perú. ¿Sí? Vamos a ir, por ejemplo, al portal de GeoIDEP, Servicios de Visualización WMS. Si acá vamos a desplegar la información por cada una de las entidades, estamos acá en el portal de infraestructura de datos espaciales. Ya nos estamos adelantando un poco al siguiente capítulo en las fuentes de información. Vamos a venir aquí donde, bueno, podemos escoger cualquier institución, ¿no? Vamos a hacer clic aquí en Ministerio de Cultura, por ejemplo. Me dice Industrias Culturales y Artes, Centros Poblados Indígenas, Museos, Paisaje Cultural. Vamos a escoger el que creamos más conveniente. Vamos a hacer clic en Reservas Indígenas. Vamos a hacer clic en lo dice Ver Dirección. Y este es lo que a mí me interesa. Está el URL del servicio. Lo seleccionamos y Control C, el famoso Control C, Control V. Control C, lo copiamos, también clic derecho copiar, volvemos a QGIS y nos encontramos, bueno, se cerró el módulo. Venimos acá a añadir capa y AWMS ponemos, una vez que estamos acá ya en este administrador, verificamos que lo que necesitamos es poder vincularnos de primera manera para poder luego generar y poder visualizar las capas que se encuentran en esa dirección web. Vamos a hacer clic en nuevo y el nombre que le vamos a poner va a ser, bueno, el nombre de la entidad. Podemos ponerle lo que nosotros queramos, ¿no? Ministerio de Cultura. La URL vamos a pegar y eso será todo. Acá donde dice básica podemos seleccionar en caso de que me permita un usuario y una contraseña, ¿no? Pero no es el caso. Entonces hacemos clic en aceptar y ponemos en cargar y acá en conectar. Bien, en este caso, para la dirección URL no me está visualizando la información. Eso es, a veces sucede precisamente porque como es un recurso en línea, quizás no se le está dando el mantenimiento correcto. Vamos a ir, por ejemplo, a otra institución. Vamos a ir, por ejemplo, a geomorfología. Vamos a ver dirección. Estamos acá en Control C y venimos acá en nuevo. Ponemos acá la institución que hemos seleccionado, que es INGEMET, que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú. Ponemos acá la dirección que hemos copiado y nuevamente aceptar y conectar. Ya me dice que no se pudieron descargar las capacidades. Eso es un error bastante común y bueno, es bueno que esté sucediendo. Ese es un poco el lado negativo de los servidores, WMS. Vamos a seleccionar otra institución. Y aquí eso es algo eventual, evidentemente, no quiere decir que siempre suceda, pero es importante hacer esa salvedad, ¿no? Vamos a seleccionar este de aquí, nuevo, Autoridad Nacional del Agua. Venimos por aquí, aceptar y conectar. Bien, entonces esta capa sí se ha cargado de forma correcta. Vamos a pegar esto un poco más y al momento que le hemos dado en conectar vamos a visualizar cuáles son las capas que se han rescatado, ¿no? Las capas son de unidades hidrográficas, lo que se conoce como las cuencas, y me dice que como un resumen es delimitación de unidades hidrográficas del Perú por el método de FAST-Tether. Esta información, como nosotros hayamos mencionado previamente, es para visualización. Entonces acá me dice codificación de la imagen. Vamos a colocarlo en formato TIFF. Sí, eso es todo. Y seleccionamos unidades hidrográficas y ponemos en añadir.
Cerrar. Bien, verificamos entonces que la información ya se encuentra en nuestro entorno de trabajo, que es las unidades hidrográficas, es decir, la delimitación de cuencas a nivel nacional. Como comentábamos, esta información es tan solo para visualización. Yo lo puedo exportar, sí, pero no va a ser muy oportuno porque estamos hablando de una imagen. Entonces, más allá de eso, no me permite hacer un análisis posterior. Esa es una de las particularidades de los servidores WMS. Vamos a buscar de otro país. Vamos a ir a WMS Colombia. Buscamos así para ver qué datos hay. A ver, vamos acá a esta página, Geocontenidos Web. Y bien, dice Servicio Geológico Colombiano, amenaza sísmica nacional. Vamos a hacer clic, WMS, y en este caso vamos a seleccionar el que se encuentra en la parte superior, en la URL, ¿no? Aquí, esto de aquí. Control C. Vamos a ver qué resultado nos da. Añadir capa WMS. Esto era del Servicio Geológico Colombiano, creo. SGC. El nuevo, ponemos en SGC, y URL, copiamos, pegamos, y aceptar, y conectar. ¿Sí? Entonces se verifica la información que, que podemos rescatar de ese servidor web. Vemos que se visualiza el límite departamental, el límite marítimo, el tema de municipios, capitales principales, valor de la amenaza, mapa de amenaza sísmica nacional, mapa de sombras. Vamos a cargar lo que viene a ser el mapa de amenaza sísmica nacional y vamos a cargar el de cuerpos de agua y el de modelo de fuentes sismogénicas. Nuevamente presionando control y vamos a seleccionar las capas que necesitamos. Aunque si nosotros nos damos cuenta, esta capa está incluyendo todo lo demás. Entonces podemos simplemente seleccionar aquí y vamos a hacer clic en añadir, en TIFF. Esto vamos a pasarlo para Colombia. Y Perú vamos a apagar por un momento y vamos a ir a Colombia. Prendemos. Y esta capa en vector vamos a, por el momento, darle de baja y está cargando la información. Valor amenaza, capitales principales, en municipios, límite marítimo, límite departamental. Esta es la información que se ha cargado. Vamos a ensayar agregando tan solo una de las capas. Si de esto vamos a, por ejemplo, seleccionar modelo de fuentes sismogénicas, añadir, cerrar. ¿Sí? Es información técnica, información oficial. Vamos a añadir una capa más. Añadir WMS. Vamos a venir acá en valor amenaza. A ver. Y bueno, es una capa un poco más pequeña. O se está cargando. Y es una capa un poco más pequeña, valor amenaza. Ante un riesgo geológico, evidentemente. Sí, entonces de esa manera es como nosotros ingresamos información WMS. Como recalcamos, esa información, vamos a eliminarlo, es información que tan solo es para visualización. Nosotros no podemos hacer mediciones, no podemos hacer análisis, no podemos exportar, compartir esta información habiendo personalizado, habiendo utilizado. Ni siquiera tiene algunos datos que nosotros podemos consultar como son los atributos. Lo que vamos a hacer entonces ahora va a ser explorar un poco los WFS, que son los Web Feature Service. En ese caso sí me van a permitir poder compartir, poder exportar y demás. Vamos a eliminar por mientras y vamos a ir WFS Colombia.
Nuestros servicios geoportal. Vamos a explorar esta. Vamos a explorar la data del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el ente rector de la cartografía en el país de Colombia. Vamos a ver cómo está la información por acá. A ver, vamos a seleccionar, por ejemplo, es de mencionar también de que la información también a veces se encuentra en formato WMS y WFS. Ya sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Dice, vamos a seleccionar, por ejemplo, la cartografía base en una escala de 500.000. Se clic aquí en WFS y hacemos lo mismo, ¿no? En la dirección, hacemos control C y vamos a acá en capa, añadir WMS y venimos acá en nuevo, ponemos el nombre de la institución por un nuevo tema de orden y IGAC. Geográfico Agustín Codazzi, copiamos la dirección y ponemos en aceptar y conectar. Bien, se visualiza entonces la información, la cartografía base en una escala de 500.000. Recordemos que esto es información de tipo WFS, como habíamos visto aquí, WFS. Vamos a seleccionar la información, por ejemplo, lo que son cartografía base, aeropuertos en puntos, curvas de nivel, vía férrea. Vamos acá a vía férrea y vamos acá a vía férrea sin restricción, por ejemplo. Medir. A ver, ocurrió acá un error. Evidentemente estamos sujetos a la disponibilidad que se encuentre, ¿no? Vamos a seleccionar aquí, vía férrea. A ver, creo que con eso se soluciona el problema. A ver, vamos a seleccionar otra capa. Por ejemplo, cartografía base, lo que son lagunas, vamos a seleccionar. Hay una salvedad que debemos hacer, que estamos trabajando dentro de WMS. Es por ello el conflicto. Tenemos que trabajar dentro de la pestaña de WFS de Features. Vamos a hacer el proceso de... habíamos trabajado uno anterior. Vamos a hacer el proceso de manera seguida. Ok, vamos a ir en nuevo, en IGAC. Es importante saber que esos aspectos a veces ocurren porque precisamente las herramientas son un poco parecidas. Vamos a hacer entonces conectarnos al servidor del IGAC. Vamos a poner en la dirección y en aceptar. Ponemos en conectar. Sí, entonces ahora la información sí se visualiza de manera correcta porque estamos dentro de WFS, ya no de WMS. Entonces vamos a poner, por ejemplo, red de alta tensión y le ponemos en añadir. A ver, sí, acá entonces se verifica la información en formato de línea. Esto es en formato de línea, por eso es que está adoptando el estilo predeterminado. Entonces vamos a añadir uno más, añadir WFS que está por acá. Vamos a seleccionar, por ejemplo, lagunas, añadir, cerrar. ¿Sí? Se cargan todas las lagunas a nivel nacional en Colombia. Y me dice que está cargando. Es una información bastante copiosa, bastante abundante. Entonces, la gran diferencia con la información de tipo WMS es que esta información nosotros sí la podemos exportar en un formato que sea trabajable, en un formato que con el cual podemos hacer análisis.
Entonces vamos a venir aquí en red de alta tensión y vamos a hacerle clic y le vamos a exportar, guardar objetos como. Y como podemos ver, la capa vectorial, a pesar de que es un recurso que es de un servidor online, como es un WFS, podemos esta información, una vez que ya la tenemos dentro del software, poder exportarlo. Estamos en Colombia. Y poder evidentemente replicarla en otro formato, ¿no? Vamos a ir a nuestra carpeta de archivos en Colombia. Vamos a ponerle como es la red de alta tensión, precisamente como ese nombre. Red de alta tensión. Perfecto. Entonces seleccionamos el formato, vamos a hacer que sea en tipo shape y listo, se genera la ruta. Recordar, y hago énfasis nuevamente en que acá donde me dice nombre de archivo, no es solamente poner el nombre, sino es darle la ruta. Por eso acá sería mejor, para evitar confusiones, que nos diga ruta del archivo. Sí, este es el sistema de referencia de coordenadas, lo vamos a dejar por defecto porque precisamente es una fuente externa. Luego, posteriormente lo podemos cambiar de proyección, pero ahorita no es apropiado. Quizá añadir archivo guardado al mapa, sí, aceptar. Y sí, entonces esta información, esto vamos a apagar, las lagunas también. Esta información ahora se ha guardado en formato shapefile. La información que se encontraba en este portal de WFS de Colombia, ahora yo la tengo en mi carpeta de trabajo. Ya la tengo en mi carpeta de trabajo y ya lo tengo entre mis archivos locales, ¿no? Bien, entonces esa es la manera de ingresar información, volviendo ya a la temática del curso. Hemos visto información en formato vectorial, en formato raster y en formato de base de datos. Hemos visto cómo desplegar la información y cómo ingresar la información dentro de QGIS. Perfecto, entonces lo que procede a continuación es verificar un poco de la navegación básica. Si bien lo hemos estado mencionando de forma intuitiva, es decir, para poder desplazarnos, evidentemente un paneo simplemente es desplazarte con el clic. Para poder acercarnos y alejarnos sería con el botón scroll, ese botón de esa pequeña tuerca, esa pequeña rueda que se encuentra en el medio del mouse, para poder alejarnos y acercarnos. Cuando hacemos eso, si se dan cuenta, la escala cambia. Y si nosotros hacemos clic en ese botón de escala, si nosotros hacemos clic en la flecha derecha, verificamos que se visualizan las dos escalas predeterminadas que nosotros habíamos creado al inicio de este proyecto, que es de 7500 y de 50000. Por ejemplo, vamos a acercarnos. 7500. Evidentemente por la escala ya no vemos la información. Ya no vemos la información, pero podemos quizá con 50.000. Bueno, la escala no me lo permite, porque estamos en una escala bastante pequeña, que es 315, a ver, es 3.155.000. Lo que podemos hacer es configurar una nueva escala predeterminada, ¿no? En propiedades, venimos acá en SRC, perdón, era en general, y vamos a agregar una escala predeterminada. Como era 3 millones, vamos a colocar 4 millones. ¿Sí? Entonces ya esa escala se agrega a las escalas predeterminadas, podemos aplicar y aceptar. Entonces aquí, en ese botón de la flecha, ahora se visualiza también 4 millones. Y como vemos, la escala ya se modifica. Es una escala predeterminada. Es algo un poco, es útil para poder trabajar de una manera, para poder ahorrar tiempo, ¿no? En caso nosotros ya conozcamos ya cuál es la escala de trabajo. Un aspecto importante que, si bien es una información que no se considera como como una capa, que nosotros estemos agregando una capa nueva, una capa de información espacial, pero sí es un aspecto bastante curioso, bastante útil, mejor dicho, lo que es el uso de los mapas base. En ese panel verificamos que hay dos pestañas, capas y navegador. Vamos a hacer clic en navegador. Donde me dice
en ese panel navegador que vamos a describir a posteriori, vamos a seleccionar donde me dice XYZ Tiles. Eso me hace referencia a la cantidad de mapas base que nosotros podemos usar. Vamos a hacerle doble clic o simplemente lo arrastramos al espacio de trabajo. Ese es el de OpenStreetMaps. Un mapa base es un pequeño archivo que me permite poder tener una orientación referencial de la zona de estudio que nosotros estamos viendo. Y evidentemente también me va a servir para poder hacer un poco más profesional lo que es la generación de cartografía. Como todo mapa base me permite tener una perspectiva espacial para saber si estamos precisamente en la zona correcta de estudio, ¿no? Todo mapa base siempre tiene que estar abajo de toda la información. Entonces lo jalamos y verificamos entonces de que las redes de alta tensión, a través de la base de datos de OpenStreetMaps, podemos obtener que, por ejemplo, va desde Cartagena hasta Sincelejo, pasando por San Onofré. Por acá hay otra que va, por ejemplo, de Bosconia y va hasta Mandiguilla y también va hasta San Martín de Loba, en Colombia. Entonces, eso es lo que quería mencionar, el tema de los mapas base. Más adelante, evidentemente, vamos a ver cómo poder tener acceso a una mayor variedad, porque acá tan solo tenemos uno. A veces, según la instalación, también nos aparece otro tipo de opciones, pero en este caso a mí me está apareciendo tan solo uno. Vamos a ver más adelante cómo hacer un poco más grande este pequeño catálogo de mapas base, que es un proceso bastante sencillo y vamos a tener acceso a unos mapas base bastante interesantes, que van a ser por supuesto más llamativa nuestra cartografía y nuestra orientación espacial evidentemente va a estar asegurada, ¿no? Como en este caso que hemos visto, es muy distinto ver la información de esta manera que visualizarla con un mapa base que me permite tener una noción más clara de la ubicación espacial. Entonces, de esa manera hemos cubierto lo que viene a ser el ingreso de capas de información al entorno de trabajo. Le hemos dado un poco de detalle a los principales tipos de capas. Hemos visto que hay muchos más, como son por ejemplo las de base de datos, pero en esta pequeña sección es particularmente importante porque es la información que nosotros vamos a usar y tenemos que saber usarla, saber ingresarla de manera correcta. Y hemos visto también que a veces se presentan algunos detalles, como en el caso sobre todo de los datos que están en repositorios, en los cuales por algún motivo u otro no se puede tener acceso. Pero entonces hemos abarcado el ingreso de capas de información al entorno de trabajo. Ahora vamos a ir a continuación a las siguientes secciones que están relacionadas a las herramientas de navegación y vamos a hacer una breve descripción de los paneles.